Saludos a todos, yo soy Samuel Felipe Hernández Orozco, estudiante de séptimo semestre del programa de Ingeniería Industrial, y en esta ocasión hablaremos sobre la prueba de normalidad en la asignatura Diseño Experimental. A modo de conceptualización, se puede mencionar que la prueba de normalidad es una técnica estadística utilizada para determinar si una muestra de datos sigue una distribución normal. Ahora bien, la distribución normal está definida como una distribución de probabilidad teórica que se utiliza normalmente en la estadística debido a su forma de campana y su capacidad para describir muchos fenómenos naturales y humanos. Como se puede apreciar en pantalla, la distribución normal tiene una forma parecida a una campana. En el valor central se ubica la media o el promedio de los datos, y la amplitud de esta distribución está dada por la desviación típica de los mismos datos. Para la prueba de normalidad, las hipótesis que se manejan son dos: la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. La hipótesis nula establece que los datos siguen una distribución normal. La hipótesis alternativa establece que los datos no siguen una distribución normal. El criterio de decisión para aceptar o rechazar alguna de estas hipótesis está determinado por dos variables: el valor de P y el valor alfa o valor de significancia. Si el valor P es mayor que el valor de alfa, no se rechaza la hipótesis nula, es decir, que los datos sí siguen una distribución normal. Si el valor de P es menor que el valor de alfa, rechazamos la hipótesis nula, aceptando la hipótesis alternativa, es decir, que los datos no siguen una distribución normal. Hay que tener ciertas consideraciones al momento de aplicar una prueba de normalidad. Dentro de estas consideraciones podemos mencionar que los datos deben ser numéricos. Segundo, los datos de la muestra se deben seleccionar aleatoriamente. Esto se establece porque si los datos no se recopilan aleatoriamente, los resultados pueden no representar la población. En tercer punto, el tamaño de la muestra debe ser mayor a 20. Esto se establece porque si la población de datos es menor que 20, no se puede proporcionar la suficiente potencia para detectar las diferencias significativas entre los datos de la muestra y la distribución normal. La importancia de la aplicación de una prueba de normalidad son cuatro. En primera instancia, la validación de los supuestos. Muchos métodos estadísticos suponen que los datos siguen una distribución normal. Al realizar esta prueba de normalidad se puede validar y tener la certeza de si los datos o no cumplen con este supuesto. Y a su vez esto ayuda a garantizar que los resultados de los análisis estadísticos sean precisos y confiables. Segundo, la selección de métodos estadísticos. Si los datos no siguen una distribución normal, algunos métodos estadísticos pueden no ser apropiados. Y la importancia de seleccionar el método estadístico específico ayuda a determinar qué método o qué vía es la más apropiada para el análisis de los datos. En tercer punto, detectar valores atípicos. Los valores atípicos pueden influir significativamente en los resultados de un análisis estadístico. La prueba de normalidad puede ayudar a detectar valores atípicos y determinar si deben ser eliminados o tratados de manera diferente en el análisis. En cuarto lugar, el análisis exploratorio de los datos. La prueba de normalidad es una herramienta útil para analizar la distribución de los datos y proporciona información sobre la forma de distribución, la ubicación central, que a su vez es la media o promedio de los datos, y la dispersión de los datos, o también la desviación típica de los mismos. Dentro de las pruebas de normalidad se pueden mencionar
la prueba de Anderson-Darling, y esta se define como el estadístico de bondad que mide el área entre la línea ajustada basada en la distribución normal y la función de distribución empírica que se basa en los puntos de los datos. Otra conceptualización, según Guisande y Barreiro en 2006, el estadístico de Anderson-Darling puede ser utilizado para comprobar si los datos satisfacen el supuesto de normalidad para una prueba T. También se puede definir como aquel estadístico no paramétrico, que es utilizado para probar si un conjunto de datos muestrales provienen de una distribución de probabilidad continua específica, por lo general una distribución normal. Esta prueba se basa en la comparación de la función de la distribución acumulada empírica de los resultados de la muestra con la distribución esperada si los datos fuesen normales. La prueba de Ryan-Joyner es un estadístico que mide qué tan bien se ajustan los datos a una distribución normal, calculando la correlación y las puntuaciones normales de los datos. La prueba de Ryan-Joyner proporciona un coeficiente que indica la correlación entre los datos y las puntuaciones normales entre los mismos. Una vez que el coeficiente de relación se acerca a 1, los datos se encuentran dentro de la gráfica de probabilidad normal. En caso contrario, cuando el valor crítico adecuado es menor, se rechaza la hipótesis nula de normalidad. La prueba de Shapiro-Wilk, según Novals, este test se emplea para contrastar la normalidad cuando el tamaño de la muestra es menor a 50 observaciones. Al principio de esta explicación mencionamos que la cantidad de observaciones mínimas para realizar una prueba de normalidad es de 20. Es decir, que la prueba de Shapiro-Wilk es óptima para implementarla en el análisis de entre 20 y 50 observaciones. El método consiste en comenzar ordenando la muestra de menor a mayor valor, obteniendo como resultado un nuevo vector muestral. Cuando la muestra es máximo de 50, se puede contrastar la normalidad con la prueba de Shapiro-Wilk, procediendo a calcular la media y la varianza muestral. Se rechaza la hipótesis nula de normalidad si el estadístico de Shapiro-Wilk es menor que el valor crítico proporcionado o nuestro nivel de significancia. La prueba de Kolmogorov-Smirnov es una prueba de bondad de ajuste ampliamente utilizada para probar la normalidad de los datos muestrales, siendo particularmente útil en procesos físicos no lineales e interactivos. Esta prueba compara la función de distribución acumulada empírica de los datos de la muestra con la distribución esperada si los datos fueran normales. Si esta diferencia observada es suficientemente grande, la prueba rechaza la hipótesis nula de normalidad de la población. Y si el valor P de esta prueba es menor que el nivel de significancia o alfa elegido, se puede rechazar la hipótesis nula y concluir que se trata de una población no normal. Hay que tener ciertas generalidades también al momento de conceptualizar y aplicar estas pruebas antes mencionadas. La prueba de Anderson-Darling y Kolmogorov-Smirnov se basa en la función de distribución empírica, a diferencia de la prueba de Ryan-Joyner, similar a la prueba de Shapiro-Wilk, que se basa en la regresión y la correlación. En general, si la desviación de la normalidad en las colas es el problema principal, se recomienda el uso de la prueba de Anderson-Darling como primera opción, es decir, las pruebas de Anderson-Darling y de Ryan-Joyner tienen una potencia similar para detectar la ausencia de normalidad, mientras la prueba de Kolmogorov-Smirnov tiene una potencia menor para obtener explicaciones con respecto a la normalidad de los datos. Continuando con la explicación de la prueba de normalidad, ahora procedemos a desarrollar ejercicios prácticos. Como primer ejercicio, desarrollaremos la prueba de Anderson-Darling. Como vemos en pantalla, tenemos las hipótesis nula, hipótesis alternativa, el criterio de decisión para aceptar o rechazar alguna de estas hipótesis y tenemos la tabla inicial de los datos. La columna I
tiene la enumeración de los datos para saber con mayor facilidad la cantidad de datos que tenemos. La columna de X sub Y es donde están ubicados los datos a los cuales vamos a hacer la prueba de normalidad. Como primer paso, haremos la selección de todos los datos a los cuales deseamos hacer la prueba de normalidad y ordenarlos de menor a mayor valor, así como ya está aquí ordenado. La siguiente columna, que es 2 por I menos 1, es implementar esa fórmula. Y como resultado de este paso, tendremos una sucesión consecutiva de números impares. Aplicamos la fórmula que es 2 por I, que es el número asignado al dato, y le restamos 1. Y arrastramos para que automáticamente se calculen los demás valores. Y como podemos ver, la sucesión de números que tenemos es de números impares. El paso número 3 es convertir X sub I en Z sub I. Y para esto necesitamos calcular la media y la desviación estándar de los datos. Es decir, aquí nos ubicamos en la media y simplemente utilizamos la función promedio de Excel seleccionando todos los datos que tenemos. Eso nos da una media de 0,33. En lo personal, me gusta trabajar con 4 decimales después de la coma para tener mayor exactitud en los datos. Luego de eso, calculamos la desviación. Y la desviación, utilizamos la función o fórmula de Excel llamada desviación de una muestra. Y seleccionamos los datos a los cuales haremos ese cálculo. Ahora bien, luego de haber calculado esto, vamos al paso número 4, y es para Z sub I implementamos la fórmula de el primer valor menos la media sobre la desviación. Es decir, en este valor, el primero, que es el primer valor de X sub I, menos la media, que como es un valor fijo, utilizamos F4 para que no se cambie ese valor. Al igual que lo dividimos entre la desviación y también lo fijamos. Le damos Enter y arrastramos para que se calculen todos los valores. El paso número 5 es copiar los valores de la columna Z sub I en la columna de Z sub I invertido. Y ordenamos esos valores de mayor a menor. Es decir, vamos a cambiar el orden en el que está. Simplemente copiamos estos datos, control C, pero al momento de pegarlos, vamos a pegarlos de solamente los valores. Luego de eso, seleccionamos esta columna y ordenamos de mayor a menor. Continuamos con la selección actual y listo. Y como nos podemos dar cuenta, con el valor que inicia Z sub I, es con el valor que finaliza Z sub I invertido. El paso número 6 es encontrar la probabilidad de estos valores utilizando la función de Excel distribución normal estándar para cada valor de Z sub I. Utilizamos la fórmula y simplemente seleccionamos el primer valor de Z sub I y damos Enter. Arrastramos para calcular los valores restantes y listo. El paso número 8 es calcular la probabilidad de esos valores, paso número 7, perdón, es calcular la probabilidad de esos valores utilizando la fórmula de distribución normal estándar. Y aquí
utilizamos el valor de z sub i invertido. Y arrastramos para que calcule automáticamente los demás datos. Ahora procedemos a calcular, como paso número 8, el logaritmo natural de la probabilidad de z sub i. Utilizamos la fórmula de Excel logaritmo natural y seleccionamos el valor de z sub i, la probabilidad de z sub i. Damos Enter y arrastramos para calcular el resto de los valores. Ahora calcularemos el logaritmo natural de la probabilidad de z sub i invertido, solo que esta vez restaremos 1 antes del valor de esa probabilidad. Logaritmo natural de la probabilidad de z sub i invertido, pero antes restamos 1. Damos Enter y arrastramos para calcular el resto de los valores. Como paso número 10, utilizamos la fórmula 1 sobre el tamaño de la muestra, que en este caso es 21, por la columna de 2 por i menos 1, que sería esta, por el logaritmo natural de la probabilidad de z sub i más el logaritmo natural de la probabilidad de z sub i invertido. Como vemos acá, primer valor es 1 sobre 21, que es el tamaño de la muestra, por el valor de la columna de 2 por i menos 1, por la sumatoria de los logaritmos respectivamente. Arrastramos para calcular el resto de los valores. Como paso número 11, realizamos la sumatoria de todos los valores de la columna psi o s sub i, y el valor resultante debe ser igual al tamaño de la muestra, pero negativo. Utilizamos la sumatoria de estos valores y vemos que el resultado es menos 21. Y sabiendo que nuestra cantidad de observaciones o cantidad de datos es 21, entonces estamos cumpliendo la regla. Como paso número 12, calculamos el coeficiente de Anderson-Darling. Y para esto utilizaremos la fórmula de menos 21, que es el tamaño de la muestra, menos la sumatoria de los valores de la columna S sub i. Es decir, menos 21 menos el valor que calculamos anteriormente. Y eso nos da 0,3398. El paso número 13 es contrastar el coeficiente de Anderson-Darling calculado con el coeficiente de Anderson-Darling crítico. Para esto utilizaremos la tabla donde se ubica o donde está establecido cada valor de significancia para los tipos de distribución que podemos analizar. En este caso escogemos el caso n, puesto que es una distribución normal, y debemos tener en cuenta con el valor de significancia que escogimos. En este caso, yo trabajo con un valor de significancia de 0,05, es decir, a un 95% de certeza. Nos ubicamos acá y vemos que la intersección de 0,95 como nuestro valor de significancia y nuestra distribución normal, vemos que el coeficiente de Anderson-Darling crítico es de 0,751. Volvemos acá y aquí lo tengo resaltado.
El paso número 14 es verificar que el valor de significancia correspondiente sea mayor al coeficiente de Anderson-Darling calculado. Es decir, el valor de Anderson-Darling crítico debe ser mayor al valor de Anderson-Darling calculado. Es decir, 0,751 debe ser mayor a 0,3398. Se cumple la regla. El paso número 15 es calcular el valor P, que es la verdadera significancia del coeficiente de Anderson-Darling calculado. El valor P, como lo vemos acá, debe ser mayor a 0,1. Y si nos ubicamos en la tabla, nos damos cuenta de que el orden ascendente a la izquierda de la significancia y hay un orden descendente a la derecha del valor de Anderson-Darling calculado. Es decir, hacia la izquierda, el, el valor de la significancia va disminuyendo, como lo podemos ver, 0,9, 0,97, 0,95, 0,9. Y la significancia va aumentando hacia la derecha. 0,632, 0,751, 0,87 y 1,0. Es decir, que nuestro valor P, al estar a la izquierda de forma descendente, debe ser menor a 0,1. Y con este dato sería suficiente para tomar la decisión de aceptar o rechazar las hipótesis que vimos antes. Para el cálculo del valor P, en este caso, debemos tener en cuenta nuestro coeficiente de Anderson-Darling calculado, que en este caso es 0,3398. Eso quiere decir que nuestro coeficiente está entre 0,34 y 2. Para eso, y para calcular el valor P, utilizaremos la siguiente fórmula, como podemos apreciar en la pantalla. Sin embargo, antes de implementar esa fórmula, es necesario el cálculo de A'. Y para eso, utilizamos la fórmula que vemos en pantalla. El coeficiente de Anderson-Darling, ese valor, lo multiplicamos por 1 más 0,75 entre el tamaño de la muestra, que en este caso es 21, más 2,25 entre el tamaño de la muestra al cuadrado. Y nos da 0,3536. Ahora sí, procedemos a implementar esta fórmula que vemos acá. Nos ubicamos aquí y sería 1 menos, la colocamos tal cual como aparece en la imagen. Abrimos paréntesis, menos 8,318 más 42,796 por A' a la 2, que es el valor que calculamos anteriormente, menos 59,938, eso multiplicado por A' a la 2, cerramos paréntesis y elevamos todo al cuadrado. Cerramos paréntesis nuevamente, le damos Enter. Y quiere decir esto que nuestro valor P es mayor a 0,1, como lo habíamos dicho anteriormente. Tomamos la decisión de acuerdo al criterio que tenemos aquí, y es que si el valor P es mayor a alfa, que es nuestro valor de significancia, no obtenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula. Es decir, que el conjunto de datos a los cuales estamos haciendo esta prueba de normalidad sí
se distribuyen de una forma normal o sí hacen parte de una distribución normal. Continuando con la explicación de la prueba de normalidad, ahora desarrollaremos un ejercicio, pero aplicando la prueba de Ryan-Joyner. Tenemos dos columnas. En la X sub I se ubican los datos a los cuales haremos el análisis. Y la columna de I, que es el valor asignado posicionalmente. La probabilidad de I, que, bueno, el paso número 1 para desarrollar este análisis de Ryan-Joyner es ordenar los datos de menor a mayor valor, como lo vemos acá en pantalla. El paso número 2 es calcular el percentil, y esto se hace aplicando la siguiente fórmula, que es menos 3 octavos sobre el tamaño de la muestra, que en este caso es 21, más un cuarto. Es decir, el primer valor de I menos 3 octavos sobre el tamaño de la muestra, que es 21, más un cuarto. Damos enter y arrastramos para que el resto de los valores se calcule automáticamente. El siguiente paso es calcular z sub i utilizando la función distribución normal estándar inversa. Y el valor que vamos a utilizar es el percentil que calculamos anteriormente. El paso número 3 es calcular z sub i utilizando la función de Excel o la fórmula de Excel llamada distribución normal estándar inversa. Y el valor que vamos a calcular parte del percentil. Entonces, utilizamos la distribución normal estándar inversa y el valor de probabilidad es el percentil que calculamos anteriormente. Arrastramos para obtener el resto de los datos. El paso número 4, en la aplicación de la regla de Ryan-Joyner, es calcular la sumatoria total de la columna de X sub i por la columna de Z sub i. En este caso, utilizaremos la función suma producto, seleccionando ambos conjuntos de datos. Primero la columna de X sub i y luego la columna de Z sub i. Y eso nos da como resultado 15,8488. El paso número 5 es calcular la sumatoria de los cuadrados de cada valor de la columna Z sub i utilizando la función suma cuadrados. Es decir, suma cuadrados como fórmula de Excel y seleccionamos el rango de datos de la columna Z sub i. Luego de eso, calculamos la desviación estándar de la muestra, utilizando la función de Excel desviación estándar de la muestra. Seleccionamos el conjunto de datos que se ubica en la columna de X sub i y nos da como resultado 0,83. Ahora bien, el paso número 7 es calcular el valor del coeficiente de Ryan-Joyner. Y esto lo calculamos con la siguiente fórmula, que es el valor resultante del paso número 4, que es la suma producto de X sub i por Z sub i, y eso lo dividimos sobre la raíz de la desviación al cuadrado por el número de datos de la muestra menos 1, que en este caso es 21, y siguiendo la fórmula sería 20, se resta 1, por el valor de Z sub i al cuadrado. Entonces, la suma producto que calculamos en el paso número 4 sobre la raíz de el valor de Z sub i al cuadrado. Damos enter y obtenemos 0,9897. Este valor debemos convertirlo a porcentaje debido a que el análisis que Ryan-Joyner implementa se especializa en analizar la correlación de los datos con una distribución normal.
y obtenemos como resultado que estos datos que tenemos acá se relacionan en un 99% con una distribución normal. Sin embargo, el paso número 8 es contrastar el valor de Ryan-Joyner calculado con el coeficiente de Ryan-Joyner en las tablas. La tabla la tenemos por acá. Trabajando a un nivel de significancia de 0,05 y teniendo en cuenta el valor de la muestra, que en este caso es 21, pero debido a que en la tabla los valores ascienden de 5 en 5, el valor del coeficiente de Ryan-Joyner tabulado estaría ubicado entre 0,9503 y 0,9582. Sin embargo, la variación de este intervalo de datos es muy mínima. Y con esta información es suficiente para determinar que nuestro valor P es mayor a 0,1. Y procedemos a tomar la decisión de acuerdo al criterio que vemos en pantalla. Y es que nuestro valor P, siendo mayor a un alfa de 0,05, no tenemos la suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula. Es decir, que los datos a los cuales estamos haciendo el análisis sí corresponden a una distribución normal. Y eso fue todo. Espero que la explicación haya sido de su agrado. Y recuerde que mi nombre es Samuel Felipe Hernández Orozco.